Una vez más, feliz Santo Sábado para todos. Dia mais feliz Sábado Santo para cada uno de nós. Estamos muy felices de estar reunidos un sábado más aquí en este hermoso lugar. Nós estamos felizes por eu dia mais aqui na América. Aqui. Bueno, gracias a Dios que nos permitió cantar a su nombre, alabar su nombre. Daqui na Deus que ela permite nos cantar e alabar seu nome. Quiero decirles que en Papiamento ustedes tienen himnos preciosos, E que o ser humano com um papiamento humano tem letra na machada bonita. una letra muy solemne y profunda. Letra na machada solene e profunda. Hemos podido notar eso. Nos anota esse. Se escucha hermoso cuando todos cantan con gran alegría a nuestro Dios Todopoderoso. E daí a nossa alegria de entender humana canta com grande alegria na nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Amén. Glorificado sea su nombre. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bueno, antes de comenzar nuestro estudio en esta mañana, Prometo nós começar com o nosso estudo de medita. quiero compartir con ustedes una cápsula de salud Nós queremos compartilhar conosco uma cápsula de saúde, acotando algunas cosas sobre la temática de la diabetes papiando aqui over de diabetes, que nuestro querido hermano Jason nos compartió anoche, consejos muy importantes. para continuar e bem parte com o irmão Jason, dessa era noite muito importante. Pero quisiera ampliar un poco lo que él compartió Eu quero abrir um pouquinho de lo que é a prece para nós. Como él nos mencionaba, existe la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Maneira ela avisa nós em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. La más frecuente de esas dos es la tipo 2, Tipo 2 é um constante da pena de lacte. La diferencia entre estas dos patologías A diferença entre as patologias na entidade, es que la diabetes tipo 1, o diabetes tipo 1, el páncreas no produce nada de insulina. o pâncreas não produz nada de insulina. Y la insulina es importantísima para que el cuerpo pueda funcionar bien. E a insulina é muito importante para o corpo para funcionar bom. La insulina es la hormona que toma la glucosa E a insulina é hormona que é glucose, como popularmente se le dice el azúcar en la sangre, também é suco que tem em sangue, y lo transporta hacia la célula e é também para a célula, para que la célula pueda aprovechar la glucosa. para a célula aproveitar a glucose. Gran parte de los alimentos que ingerimos O que é comida na nossa come, se transforman en glucosa. da vira glucose. Entonces, la insulina es como la llave que abre la puerta de la célula E a insulina, de maneira é hábito da hábito, é porta de célula, para que pueda penetrar la glucosa en ella. para a glucose por dentro de ti. Luego en la célula, Depois de célula, a través de procesos metabólicos complejos, door die processen die metabolisme die complexo. la partícula de glucosa E parte chiquito na de glucose, es dividida en partículas más pequeñas. da wordt ook quebrada em pida mais chiquito ainda. Esto es lo que se le llama el ATP. Essa que nós se chama é ATP. El ATP significa adenosín trifosfato. E ATP chama adenosín trifosfato. Y esto es lo que la célula utiliza para poder, lo utiliza como energía para poder funcionar adecuadamente. Então, essa aqui é a célula usa como energia para poder funcionar de maneira mais adequada. Entonces, el ATP viene como resultado del metabolismo de la glucosa.
Pois é ATP é resultado de metabolismo de glucose. El ATP no está en el agua como tal. É ATP como tal nota de agua. El agua es importante en este proceso, Agua é importante no processo aqui sim, pero el ATP que da energía a la célula viene como resultado del proceso metabólico. pero o ATP quando dá energia na célula depende do processo de metabolismo. Bueno, entonces la insulina es la que toma la glucosa y la lleva dentro de la célula. Mas a insulina também é glucose que tem célula. Pero en la diabetes tipo 1, prácticamente las células beta del páncreas Pero praticamente de diabetes tipo 1, célula beta no, e es, pâncreas no están produciendo casi nada de insulina. não está produzindo quase nada de insulina. Entonces esto es un gran problema, Pois isso aqui também é grande problema. porque la glucosa que debe ir a las células Mas a glucose que tem que pai tem célula queda en la sangre é da queda de sangue. y no debería permanecer allí mucho tiempo. Então, isso não porque não tem sangue por tempo. Al quedar en esa área donde no debe estar, Ora, isso que queda na caminha e não está, comienza a causar daño. então começa a fazer daño. En la diabetes tipo 2, De diabetes tipo 2, hay dos razones por las cuales se da. tá dos motivos no coisa que está pendilante. Uno de ellos es que el páncreas produce insulina, pero no la suficiente insulina. E pâncreas do tipo 2 está produzindo insulina, sim, pero não suficiente. Entonces la insulina que se produce no basta para poder llevar toda la glucosa a las células. Que a insulina não é suficiente para que o suco viver na célula. Pero hay otro problema agregado a este. Pero tem problema mais que também acerca. A veces es la resistencia a la insulina. ¿Han escuchado eso? Uma bebiada e resistência para atender com insulina. Não sei se entende disso aqui. A veces el páncreas sí está produciendo una cantidad considerable de insulina, Tem órgão que o pâncreas está produzindo uma quantidade considerável de insulina, pero hay resistencia por parte de las células pero célula resiste a no permitir que la insulina penetre dentro de la célula llevando la glucosa. que células não está abrindo, não está cooperando para a insulina renta e depositar em glucose. ¿Por qué se da esto? E como essa que está sucedendo? Imaginen la célula como una esfera. Imaginar essa maneira, uma esfera, En la superficie de cada célula del cuerpo arriba de cada célula de corpo, hay unas pequeñas estructuras que sobresalen. tem alguma estrutura na ponta uit que sale arriba, Estos se llaman receptores. na llama receptor. Y la insulina, que es una hormona, tiene también sus receptores. E a insulina, que também está hormônio, tem seu receptor. Cuando la insulina llega y se encuentra con la pared celular, Ora que a insulina chega e arranha com a muralha de célula, los receptores de ambos entran en contacto. então o receptor de tudo está dentro de contato com o outro. Entonces es maravilloso que la célula detecta que es la insulina que viene con la glucosa. Então a célula detecta a insulina também que glucose aqui. Y deja penetrar a la insulina. Então está lá dentro. Amém. Es una maravilla como Dios ha hecho todo nuestro organismo. Amém. Pero cuando hay resistencia, Pero ora que tem resistência, então a célula não permite. debido a procesos inflamatorios en el cuerpo, Todo o corpo está inflamado. exceso de grasa acumulada, Muito ferro acumulado em corpo. esos receptores se cubren por la grasa y por la inflamación E receptor não é começa a se atribui para tapar com ferro com irritação crônica, inflamação.
Entonces eso viene a impedir el proceso que debería darse normalmente. El processo que começará a tomar lugar, de outras circunstâncias, a outra pode tomar lugar. La insulina llega con la glucosa, E insulina llega com isso, com a glucose, pero la célula no logra reconocer que es la insulina, pero a célula está coberta, não está logra mira com ele. porque la grasa que está interfiriendo está provocando que no se dé bien este proceso. Mas sobre vernan putin de célula stroba, quando pomira com a insulina também é percibir. Ahora bien, nosotros necesitamos grasa en nuestro organismo, ¿sí o no? Nós temos atividade nos organismos, sim ou não? Sí necesitamos, Se nós vamos ter, si no nuestras rodillas estarían rígidas. se não nos rodeia nada que das tem. Cada articulación de nuestro cuerpo necesita de grasa para poder moverse fluidamente. Cada sarnir de nos corpo vai ter de verdade para o corpo ver bom. Eso entre otras funciones necesarias. Necessita algum funciona necessário demais. La grasa es necesaria para el organismo. Nós temos de verdade nos corpo. Las células que se renuevan constantemente Externa que renovar constantemente, necesitan la grasa, não vai ser de verdade. porque parte de la cubierta de la célula Mas parte de cover de cell es una cubierta lipídica. tá tapadeira lipídico. Lipídico significa, son las células que tienen que ver con la grasa. Lipídico significa célula que tem a ver com fat. Pero el problema está Pero o problema da cita en que estamos ingiriendo la grasa que no es para nuestro organismo. que nós não usa o verbo não toca nos curva. Dios dejó grasa natural. Deus alaga verna que é natural No va a hacer daño a tu cuerpo, para não se daño na nos curva. ingerido adecuadamente con temperancia. Se nós usa o verbo aqui com temperança, El aguacate tiene grasa natural. aguacate tem verbo natural de gel. La grasa del aguacate no va a crear una capa interna en tus vasos sanguíneos Verdi aguacate não vai formar verlagens de nos adena, que te va a provocar un infarto. puta lo que eigenlijk ponemos ataque de corazón. La grasa que encontramos al comer el coco Ora vou comer coco e verbo de leche, no va a dañar tu salud. não te vai dar a boa saúde. Está allí para ser una bendición para tu organismo. E tem uma bendição para o organismo. Pero cuando tú comes la carne, la grasa del animal, Pero ora vou comer carne e verbo de animal, nuestro cuerpo no está hecho para procesar o metabolizar ese tipo de grasa. nosso corpo não está preparado para metabolizar esse tipo de verbo de animal e não está reconhecer. Entonces el cuerpo va a tener un desgaste tratando de procesar esa grasa no adecuada. Que o corpo também cansa de turba processar o animal e começar a processar. Y esa grasa trae muchos problemas a tu organismo. E verbo ainda traz muito problema na corpo. Tus vasos sanguíneos internamente se van llenando de una capa de grasa. Parte, bo adrenal também llena com verbo. Y en muchas personas ocurre la resistencia a la insulina. Então, o ambiente também começa a experienciar resistência, o corpo está resistir insulina. Pueda que tu páncreas esté produciendo suficiente insulina, Por suceder como o pâncreas está produzindo suficiente insulina. pero debido a que te estás alimentando mal, Pero o corpo come mal. eso comienza a interferir en los procesos normales del organismo. Então, o verbo ainda começa a parar bem e trova o processo normal de corpo. ¿Saben qué hará el páncreas cuando
detecta, o más bien, ¿qué hace el organismo cuando detecta glucosa en la célula? Pues aqui é culpa, é organismo da raça. Ora, que mira que a glucose não está tratando dessa lá, Porque hay resistencia. passou para ter resistência, essa não está bem, está lá que trata. El cerebro ordena al páncreas que produzca más insulina, Você lembra, tá pensando, é pâncreas produzir mais insulina, pero sigue habiendo resistencia, pero esse é o que tu vai não tu bem, está resistir. de tal manera que el páncreas llegará a agotarse Então, eu aqui quando vai passar, o pâncreas não começa a cansar. y llega el momento en que deja de funcionar correctamente. Então, é momento que vai chegar, segundo o processo que está tomando lugar, que o pâncreas stop de funcionar adequadamente. Por eso muchos diabéticos comienzan tomando tabletas Pensei, hobby, diabetes, quando está começar tomando tableta, pero llega el momento en que ya no le da resultado el tomar las tabletas. então chega um caminho que pulcinante ajuda mais. Los niveles de azúcar se elevan. E nível de suco está bailando. ¿Por qué sucede esto? E com que coisa que está sucedendo? Por ejemplo, Por exemplo, tenemos un medicamento muy conocido llamado metformin, teoricamente, mas já conhecido como metformin. Este estimula a las células para que permitan que la insulina penetre con la glucosa. Você sabe que está permitindo que a insulina está dentro de, que a glucose está dentro de essa. O sea, está hecho para combatir la resistencia a la insulina, Esta trabalha para combater resistência à insulina. pero es un efecto mientras tomes el medicamento. Pero da hora que você beber el remédio, é culpa de reaccionar assim. Y a la larga, tus riñones, tu hígado va a sufrir, Pero depois o NIR, o fígado, tudo também começa a sofrer. porque los fármacos te ayudan, pero a la larga te hacen más daño. Mas o remédio não, de botica te ajuda, pero on the long run, nada vai ser mais dano. Entonces, la metformina abre el camino para que la insulina penetre, E metformina da rápida, pinta para a insulina 30, exato. pero normalmente el diabético no suele cuidarse, Pero o bebê, em vez de não ter diabetes, não está cuidando da culpa. no cambia su estilo de vida Não está cambiando a forma de vida. y no suelen decirle que debe cambiar su estilo de vida. Então, não está pensando, mas se cambia o estilo de vida, não entende tampoco. Entonces, podemos hablar de muchos tratamientos naturales para la diabetes, Pois, nós por papel, de houve tratamento natural para ele não estar diabético, pero si no enfatizamos que tiene que cambiar su estilo de vida, pero se nós não pensamos na água, que cambia o lifestyle, eso no le va a ayudar. nada não vai ajudar não. Usted tiene que dejar de comer las cosas que son un daño para su cuerpo. Vamos ter stop de comer e coisa que dá ganho para o corpo. Entonces, volviendo a lo que estábamos, Viniendo back na lo que nós estava papiando, ¿por qué las tabletas no funcionan luego? digo, é pulchinang na botica não está mais. La persona toma su tableta y los niveles de azúcar se elevan E a persona também bebe su pulchi, anto é nível de suco da baileira. porque el páncreas llega el momento en que deja de funcionar. Mas daí é o momento que o pâncreas cansa, não está mais. Por eso, a diabéticos con diabetes tipo 2, Pensei diabético não, com diabetes tipo 2. llega el momento en que le indican que se inyecte insulina Daí é o momento que não está precisando agua. Se você tomar água de insulina, y este es algo grave e é coisa que dá algo que malo. porque toda su vida tendrá que depender Passou a ter sua vida, e tipo vai depender de colocarse insulina. de água e de insulina de gel. Y el cuerpo, a la larga, al pasar los años, E segundo a vai, é culpa, no reacciona adecuadamente a estos tratamientos artificiales. é culpa depois de tempo, e não vai reaccionar mais riba o tratamento na artificial aqui. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. E tempo acaba, Quiero decirles finalmente mi cabeça humana finalmente,
Hace unos años se publicó un artículo Algún año pasado ha publicado un artículo de un instituto de endocrinología de los Estados Unidos. de un instituto de endocrinología na Ellos decían, Nanta Bisa, hemos realizado estudios no se realiza estudio na y hemos comprendido y no se comprende la única manera de revertir la diabetes que única manera para ver el diabetes es una dieta vegetariana. es una dieta exclusivamente vegetariano. Y cuando digo vegetariano, Y ahora mi visa vegetariano es solamente comer los productos que nos da la tierra. ta come solamente el producto na ko entera tatuna. Porque hoy se ha cambiado el término. So, no se cambia el término. Hay personas que dicen, ¿Tiene una visa? sí, soy vegetariano, Sí, vida vegetariano. no como carne, Vida come carne. solo pescado de vez en cuando. Solamente pescado de vez en cuando. Pero el pescado es carne. Pero pescado es carne romana. Ser vegetariano es que nunca llevarás a tu boca productos de origen animal. Ser un vegetariano significa que nunca lo voy a de boca un producto de un animal. Y busquen en Google Guacrima Google, quiénes son las personas que más viven en este planeta. ¿qué te persona que viva más largo y el planeta aquí? Los vegetarianos. Es vegetariano, no. Así que, mi querido hermano, hermana, Así está mi querido Rumajón, querido Rumajón, si usted está enfermo de diabetes, si vota malo y vota un diabético, hay esperanza. sin esperanza. La medicina convencional no da esperanza para estas enfermedades. Botica no te da una esperanza para diabetes. Se le llaman enfermedades crónicas. Y malesana aquí te guardo llama malesana crónico, Toda su vida debe estar a base de tabletas o insulina inyectada, que en termo vida vos vai seguir tomando tablet, a tu insulina, agua de insulina, pero la medicina de Dios es diferente. pero el remedio de Dios está diferente. Amén. Este sana y recupera completamente. Está sana y te recupera y culpa completamente. Pero usted debe poner de su parte. Pero aún se pone de parte. Debe dejar de comer según el mundo Come se stop di come manera molto da come. y llevar la dieta de Dios, Y viva una dieta es un de Dios. la dieta del Edén. Dieta di Eden. Dios va a ir regenerando su organismo. Dios te va a regenerar el organismo tiki tiki. Sus niveles de azúcar se mantendrán adecuadamente O livello di succo guardo balanzado. solo con comenzar a comer adecuadamente. Solamente comienza a comer de manera respettada. Usted verá las maravillas de Dios. Vos te vas a mirar qué cosas grandes Dios te va a hacer. Amén. Amén. Bueno, pasamos a nuestro tema de esta mañana. Sí, vamos a esperar un momento, hermano, porque, Ok. sí, porque el técnico viene a reponer una pieza para que podamos Perfecto. grabar. Entonces, seguimos hablando de salud. Claro. Ok. Ahora, quiero compartirles Me quiero compartir con mi hermana lo importante que es el régimen alimenticio, lo que comemos con la salvación. me quiero compartir con mi hermana cuán importante es cosa que nos va comer relacionada con nos salvación tanto. Porque por ahí muchas voces dicen que lo que comemos no tiene que ver con la salvación. Pues, banda puede entender es bastante bisa lo que nos come no tiene nada que ver con nos salvación. Yo les digo, por la autoridad de la palabra de Dios, Mi bisa boso ko para medio de autoridad y la palabra de Dios. esas personas están equivocadas. Abran conmigo sus Biblias en Jeremías capítulo 31. Cuéntanos Jeremías capítulo 31. Vamos a leer No del versículo 33 en adelante. Jeremías 31, 33. Hermano, Jeremías 33, 31. No, Jeremías 31, 33. Ok.
31, 33. Sí. Sí. Dice así la palabra de La Dios. palabra de Dios nos dice lo siguiente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Mas kita aliança colomi será com a casa de Israel. Depois de Ediana, el Senhor te declara. Te daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Lo mi pone mi lei na mente e lo mi escribie na coração. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. E a mí lo dan a Dios y na lo da mi pueblo. ¿Sabe que aquí está hablando del sellamiento final de los hijos de Dios? Romanos saco e text aqui eigenlijk está papiando de ensinamento final de Dios. Donde Dios promete escribir su ley en nuestros corazones. Camina Dios te primitivo e te paz que vi su lei de nos corazones. Y recuerdan, cuando la Biblia menciona el corazón, ¿qué es el corazón? Guarda agora mesmo do papel de coração que é que mente. Es nuestra mente. Tá nos mente. Entonces, el sello de Dios tiene que ver con esto que menciona aquí. El sello de Dios tiene que ver con lo que nos teleza aquí, Nana. No pierdan Jeremías y vamos a Isaías 8:16. Queda guante en Nana Jeremías, a tu hora y nos toma, ¿a dónde vamos? Isaías 8:16. Isaías 8:16. Dice la palabra de Dios. En palabra de Dios te pisa. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Mara el testimonio y sella el ley de mi discípulo. Sé que la mayoría de ustedes conocen este texto. Mi saco mayoría de nos conoce el texto aquí. Lo usamos frecuentemente en los estudios bíblicos. ¿No está usando en estudio de Biblia? Para poder mostrar que el sello de Dios está en su ley. Para nós mostrar el sello de Dios en su ley. Y esto es válido. Y tampoco, tampoco. Pero notemos que lo que está diciendo el texto, pero nota con lo que el texto dice, hay algo más aquí. que un cosa más aquí dentro. Dice, sella la ley entre mis discípulos. Esta dice, sella mi ley, mi discípulo. Está diciendo que los discípulos del Señor son sellados con su ley. Significa que el discípulo del Señor está cuando sella con su ley. Amén. La ley de Dios es el carácter de Dios. El ley de Dios es su carácter. Entonces, al ser sellados con su ley, ahora nos guardamos sellados con su ley. Eso significa que Dios pone su carácter en nosotros. Eso significa que Dios te pone su carácter en nosotros. Amén. Ahora volvemos a Jeremías 31:33. Va Jeremías, ve, Jeremías 31, versículo 33. Lo leemos una vez más. Nos da desde un viaje más. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Va esa vida es la alianza con lo que será con casa de Israel después de día el Señor te declara. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Lo mismo escribe mi ley de la mente y de la corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y a mí lo dan a Dios y na lo da mi pueblo. Ahora, aquí en este pasaje hay algo muy profundo. Aquí tem a passagem aqui romana de algo más profundo. Porque noten que el Señor dice, daré mi ley en su mente. Pastor, reparar quando pensa, lo me pone mi lei tempo por su mente. Bueno, no sé si la versión en papiamento dice mente al principio. ¿Sí? No. En el versículo 33 dice, lo me pone mi ley de nada. Pondré mis leyes en ellos. Así dice. Así nada más. Y después dice, y lo escribiré en nuestro corazón. Ok, ahí faltó algo bien importante. Siempre falta en esa versión. Sí, parece que no está completo el texto. No, el texto está completo. Bien, en español
dice en su mente primero. ¿Alguien tiene la King James? Die wende met die King James Version. ¿Qué dice al principio en la King James? Kiko King James na bisa ng kumisamento. ¿Dice en su mente al principio? Ito bisa din momento ng kumisamento. No siguro mga Ashley. Hebreo 8:10. El hermano tiene el libro de Hebreos 8, versículo 10, Ajá. que concuerda con ese Sí, versículo. sí, sí. Sí, pero quería asegurarme que la King James también dice, daré mi ley en su mente al principio. Sí, brother, exata así que James na bisa na kumisamento que Dios lo pone su ley de nos mente. Porque en español, en la Reina Valeras, 1960, No. En inglés dice, but this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. And yes, esta dice, I will put my law in their minds. Pondré mi ley en sus mentes. y luego dice, la escribiré en su corazón. Sí, así mismo. Oh, correcto. Muchas gracias. Sí, amén. Ok, entonces, la Biblia en inglés y en español lo describen adecuadamente. Que el Bijbel in inglês com na espanhol descrevia asunto maneira besta. Ahora, lo interesante de esto, Agora, coisa interessante de assunto tá, que la palabra traducida como mente, é palavra traduzir como mente, en realidad se pudo traducir mejor. é que ele pode traduzir ele mais feio. Porque en hebreo esa palabra significa So, na hebreu, a palavra significa intestinos. ingewanden. Que coisa é ingewanden na papiamento? Tripa, diga. Tripa. Ingewanden, que é bom para ti. Entrañas, entrañas, Vou entrar na. entrañas. Shiri na. Shiri. Podongo. Bueno, ustedes saben, los intestinos, el sistema digestivo, eso es lo que quiere decir. É que o sistema digestivo. Ajá, la intestino grueso, intestino delgado, estómago, Estômago. Sabe? son las entrañas. Tá bom entrar, tá bom para dentro, tá bom tripa. Y eso es lo interesante de esto, É conceito interessante de assunto aqui. que en realidad en hebreo, De verdade, na hebreu, el Señor está diciendo, Senhor não diz a nós, daré mi ley en su sistema digestivo, lo me pone mi lei de o sistema digestivo. su estómago, sus intestinos. O estômago, montongo. Y luego dice, la escribiré en su corazón, que es la mente. Depois, dice, lo me escrevia de o coração, da mente. Entonces, ustedes pueden investigar esta palabra. Você por investigar a palavra aqui, minha romana. ¿Cuántos usan la concordancia Strong? Quanto de nós não usa concordância strong, hora da estudia? Pocas manos, les recomiendo que la usen. Use, romana. El número de la palabra es 7130. 7130 é o número de Strong Dictionary, de palavra aqui. En el diccionario de palabras en hebreo. E é um dicionário de palavras na hebreu. Ustedes verán que aquí el Señor está hablando del sistema digestivo. Nós vamos mirar que o Senhor está falando do sistema digestivo. Entonces, para llegar a tener la ley en nuestro corazón, en nuestra mente, Quando chega na porta, a lei de Deus de nos mente, de nos coração, dice que primero Él dará la ley a través de nuestro sistema digestivo. esta tuna é lei no nosso sistema digestivo, porque nos curva. ¿Y para qué se usa el sistema digestivo? E para que nós usa esse sistema digestivo? Procesa lo que comemos. Esta processar a comida que nós está comendo. Entonces, el proceso que nos lleva al sellamiento Pois o processo que arriba nós na hora do sellar, comienza por la obediencia a las leyes de la alimentación. está começar com a obediência na lei de alimentação. Amém? ¿Por qué se perdió el Edén? De concluir a hora do perdi.
¿Por dónde entró el pecado? por la boca. Por la boca, correcto. Entonces, para recuperar el Edén, Pues wanneer hij eet het weg, es el proceso a la inversa. je bent dan mesugo. La salvación entra por la boca. Salvación tendrá vía nos boca romana. Cuando comenzamos a obedecer a Dios en lo que comemos y bebemos, Ahora nos comienza a obedecer a Dios de lo que nos está come y bebe, su mente casi le agradecerá a usted, casi mente pago mente bisa dan. porque estará completamente Claro. clara Sí. para entender las verdades de Dios. Mas ahora tu mente está clara que pago y compro de palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando alguien le diga a usted, Pues ahora gente pisado, oh, lo de la reforma pro salud no tiene que ver nada con salvación, reforma para salud hay. É com esse texto com salvação. usted podrá mostrarle lo que dice la palabra de Eu Dios. vou te poder e dizer o que a palavra de Deus te avisa. Tenemos más ejemplos. Nós temos a lámpara, En Daniel capítulo 1, de Daniel 1, ustedes conocen esa historia. nós conhecemos a história. Daniel y sus compañeros fueron llevados cautivos a Babilonia. Daniel e seu amigo na acordo correr como presos de Babilônia. La primera prueba que ellos tuvieron, ¿cuál fue? Prueba com a passa de ¿Con qué tenía que ver? alimentação. Con la alimentación. En el capítulo 3 encontramos una prueba durísima para ellos. De capítulo 3, nós temos prueba mais turbes para No vamos a leerlo, pero estamos recordando. Yo sé que lo conocen. nós hermanos a parte aqui nós não vai ler. La prueba del capítulo 3 es la prueba de la estatua. Prueba de capítulo 3 é prueba de estatua. Sí, ya. Ok, vamos terminando. Apenas vai terminar. Quien no adorara la estatua iba a ser muerto. Eso que no adora estatua na rei lo mate. El hermano White dice que eso representa la ley dominical. El hermano White dice que ese representa la ley dominical. Amén. Para ellos ser fieles en ese momento, Para firme en el momento comenzaron siendo fieles en la alimentación. na convicção e fidelidade de lo que nada comer. No comieron de las carnes de Babilonia. Na não comer carne na de Babilônia. Pidieron una dieta vegetariana. Pide dieta vegetariana. Para tomar pidieron agua. Para beber na avisa, nanos agua. No Coca-Cola ni Pepsi, Ni Coca-Cola, ni Pepsi, ni Red Bull, ni Red Bull, nada de eso. y jugos llenos de azúcar. Y eso les preparó Y así es preparar para estar firmes a la hora decisiva. para firme hora cero a llegar. Entonces, la alimentación tiene mucho que ver con la santificación nuestra. Que a alimentação humana tem muito de haver conosco transformação de caráter. Amén. Recuerden esto. No olvides aí. Bueno, pasamos entonces a nuestro estudio. Nós vai ter nosso estudo de 20. Nuestro estudio se titula La redención expresada en su nombre. Nosso estudo está intitulado Redenção expressada em seu nome. Agora nós entendemos o momento. Então, para a graça de Deus, os que mantêm reverência para o Senhor que não conosco. Amén. ¿Lo de la cámara se solucionó ya? Sim. Ajá. Oh, Sí. perfecto. Graças a Deus. Bueno, tenemos en pantalla esta imagen que representa a Caín. Arriba nos pantalla, nós temos uma imagem aí que representa Caim. Caín, un hombre desobediente, Caim estava homem mais desobediente mesmo. Dios lo confronta en un momento. Deus te confrontei em momento. En Génesis 4, 6 al 7 encontramos que dice la palabra de Dios. De Gênesis 4, 6 e 7, palavras de Deus te avisa. Entonces Jehová dijo a Caín, E ora Jeová avisa Caim, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? de como a rabia e bocara a Caim. Si bien hicieres, no serás enaltecido, Se lobo hasi pongo, lobo não guardo WhatsApp. y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. E se bonou hasi bom, picata na bocorta.
con todo esto a ti será su deseo Futur esaki, o deseo lo tapé, y tú te enseñorearás de él. y abo lo dominé. Noten la última parte de este texto. Y nota el último parte de text aquí. Dios le dice a Caín que el pecado está a la puerta. Dios deve ser cair picando na porta. Ellos acababan de ofrecer sacrificio a Dios. Não acaba de oferecer sacrifício a Deus. Abel presentó lo que Dios demandaba, Abel apresentar lo que Dios ha mandado. pero Caín quiso hacer lo que a él le daba la gana Pero Caín queria fazer lo que ele estava querer. y no fue aceptado por Dios. E ele não aguardou acertar para Deus. En ese solo punto tenemos una gran lección para nosotros. Tem esse só ponto ele nos deu las grande para nós mesmos. Amém. Dios aceptará lo que Él te ha mandado en su palabra. Deus vai acertar lo que ele ha mandado em sua palavra, nada outro. Porque hay algunas personas que dicen, no, Dios es comprensivo, Dios te entiende. Você tem que pensar, ai, Deus está compreendendo. No importa si el sábado te vas a divertirte al río o a la playa. Ai, não tem importância se me vai lá na de sabra. Dios, Ay, Dios, cosa. Dios te entiende y Dios ama mucho a su pueblo. Deus está compreendendo, nós o pueblo Hopi. Esas son palabras no inspiradas por Dios. É palavra na ele não está inspirada a Deus. Dios es muy detallista. Deus está mais detalhista mesmo. Y en un simple sacrificio que parecía no ser algo tan complejo, Então, simples sacrifício com parece grande coisa. Dios no pudo aceptar lo que Caín ofreció, Deus não pode aceitar o que Caim a oferecer. porque no era lo que Dios había Mas pedido. tem coisa que Deus pede. Entonces Caín estaba lleno de enojo Então, Caim a rabia me pensava. y Dios le dice, el pecado está a la puerta, Então, Deus te dizer, pecata na porta. porque ese enojo estaba a punto de llevarlo a cometer asesinato. Passou uma rabia que tinha está cerca de vai poder matar ele. Pero Dios le dice, con todo esto, a pesar de esto, tú puedes dominar el pecado. Pero Deus me disse, apesar de uma condição como dominar o pecado. La Biblia ampliamente nos enseña cómo se logra esto. Então, Bíblia ensina-nos como nos por dominar o pecado. No por nuestra propia fuerza, Não por meio de nossa força, sino con la ayuda de Dios. sino por ayudanza de Deus. Pero noten que Dios está diciendo a Caín, tú puedes evitar que el pecado te domine a ti. Deus também se caindo por evitar que o pecado dominava. Pero hay personas que enseñan que no se puede dejar de pecar. Pero tiene na riba ensinança, aí vou postar de pecar nunca. En nuestra iglesia adventista Da igreja adventista mesmo, se predica esto. da prédica essa aqui, Vamos a pecar hasta que Cristo venga. nós estamos seguindo a pecar, de hora Jesus vem. Y aplican mal el texto que dice que cuando el Señor venga seremos transformados. A donata aplica o primeiro vez, o texto da Bíblia que hora Jesus vem, nós lo guardo transformar. Ahí no está hablando del carácter, E na etapa de caráter, está hablando del cuerpo, etapa de nos curva que lo guardo transformar. que es lo último que será transformado. Quando é o último costo que lo guardo transformar. Pero para cuando llegue esse momento, Pero ora é o momento e llega su corazón y mi corazón deberán estar santificados. a mim e a vosso coração que está santificado, transformar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 1. Van a abrir los Bíblias de Mateo capítulo 1. Mateo 1, Mateo 1, versículo 18 en adelante. versículo 18 va a ir. Vamos a estudiar cómo en el momento del anuncio del nacimiento del Señor Jesús, Nós vamos estudar no momento de nascimento, ora Jesus nasce, se expresó que había un gran poder disponible para nosotros para vencer. aguardo anunciar que o poder grande, poder disponível para nós vencer. Y ese poder está en el nombre de Él.
y el poder está en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 18. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento de Cristo Jesús estaba así aquí. Estando desposada María su madre con José, Tempo que su mamá María estaba comprometida para casar con José. antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Prometo aí piba muito a suceder. O Maria estava em estado de Espírito Santo. Esto fue algo duro para José. É assunto aqui estava algo duro para você. Imagínense, María llega y le dice, estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo. A Maria pensa que já imaginava você me dá estado, pero de Espírito Santo. ¿A qué hombre le sería fácil aceptar eso? Então, qual a gente homem não pode aceitar coisas facilmente? Muy difícil. Ou bem difícil. Pero José era un hombre justo, Pero você estava homem justo, un hombre de buen corazón, homem de bom coração, un hombre noble. homem nobre, caráter noble. Dice el versículo 19, Versículo 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, E José, su esposo, sendo homem justo, quando estava querendo poner na vergüenza, quiso dejarla secretamente. e quer abandonar ele na secreto. ¿Saben que esto tiene gran significado? Você sabe que coisa que tem unificação mais grande? José podía denunciar a María Você pode denunciar Maria. y decir, el compromiso se rompe A mim quebra meu compromisso com o povo. porque está embarazada. Passou, estava no estado, ¿Y cómo iba a quedar María? com Maria lo queda, Como una fornicaria. como adúltero, fornicário. Entonces, esa era una posibilidad. Essa estava onde possibilidade tá. La mayoría de hombres de aquel tiempo hubiese hecho eso. Qual? A maioria de homens naquele tempo ele fazia assim. Pero José era un hombre bueno, Pero você estava bom homem. temeroso de Dios. Você estava teme Deus. Entonces, el plan de él era dejarla en secreto. A teoria ela tem um plano porque vai lá que é secreto. Al dejarla en secreto, Ora culo ela la que é secreto. ¿saben lo que iba a pasar? ¿Qué iba a decir la gente? Posso dançar que gente não lo avisa. Oh, este hombre la abandonó Ah, é um homem que pai lá que. porque él la embarazó. Pois ela saquei do estado. Es un sinvergüenza. Então super doença tá. Pero él prefería sufrir él Pero ela preferava ele sofrer y no que a María se le acusara. e para não acusar Maria. Esa es la nobleza de un cristiano Essa é a verdadero. nobleza de cristiano de verdade. Amém. Por eso en Salmo 15:4 dice que el Hijo de Dios Pensei em Salmo 15, 4, avisa. prefiere sufrir él afrenta Esta preferar de sofrer é vergüenza y no las otras personas. ante outra gente. Tenemos mucho que aprender. Nós temos obedecer a ser humano. Seguimos leyendo, versículo 20. Nós estamos lendo verso 20 Y pensando él en esto, e pensando que vai estar aqui. he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, Até aqui, o anjo do Senhor apareceu del sonho se você ABC. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, Você, filho de David, não tenha medo de tomar Maria como sua esposa. porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mas sobre lo que está guardado concebido do Espírito Santo está. Y ahora el versículo 21 Versículo 21 também dice así, avisa. y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Elohim, o Yohamber e Elobotune, el nombre Jesus. porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mas sobre tá Jesús, lo salva su pueblo, tina pica. Amém. ¿Qué significa Jesús? Kiko Jesús, é palavra Jesús, significa Salvador. Salvador. Amém. Entonces, el nombre solo ya decía, él viene a salvar a todos. O nome de Jesus
So tama tabi sa kaba tabi pasalva tu gente. Pero lo traducido aquí como Salvador es muy profunda la palabra en griego. Pero en lo que tú tienes que ver en El Salvador de griego, tiene unificación muy profundo. En la concordancia Strong es el número 4982 Den Strong Concordance, en el número 4982, y la palabra significa y la palabra significa librar o proteger. librar, proteger. También significa preservar Significa también preservar. y significa sanar. Y significa también sanar. Esto es algo impresionante, Es cosa que está impresionante. porque recordemos que Jesús anduvo sanando a muchas personas enfermas. Y guarda con Jesús a Byron sanando o de malo. ¿Sabían que en la Biblia la palabra sanar y salvar se relacionan íntimamente? No sabe del Bible que palabra salva y sana tiene relación íntima con otro. Cada acto de sanación que el maestro llevó a cabo Cada día con Jesús estaba tan sana gente. tenía una representación muy grande. A su tuati estaba de una representación hacia grande mes. Representaba la sanación del pecado. Estaba tan significado que persona estaba tan guapo sana también de pecado. Pero la palabra salvar Pero la palabra salvar o el nombre Jesús o el nombre Jesús también significa preservar. significa también preservar. Y en el libro de Segunda de Timoteo Y en el book 2 Timoteo 4:18 4:18 leemos: nos da lesa. y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y el Señor lo libraba de tu obra malo y él lo preservaba para su reino celestial. Así que cuando Dios dice que Él salva, A pesar ahora Dios me dice que esta salva, no se está refiriendo solo al perdón de nuestros pecados, en que man solamente esta perdonarnos nos picada, sino que Él promete salvarnos de la esclavitud del pecado. esta permitir también que esta salva nos por esta esclavo pecado. Ustedes saben la lucha que tenemos cada ser humano. Romano, pues no sabe cuánto lucha cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces tenemos que ir con lágrimas y pedir perdón al Señor? ¿Cuánto ya nos digo va a Dios con lágrimas, Dios perdonada? Amén. Oh Señor, no quería hacerlo, pero volví a caer. Señor, me estaba de quiera, si pero vuelve a caer. Porque a nuestro corazón le gusta hacer lo malo. Sobre nos corazón gusta hacer lo que está malo. Somos impacientes por naturaleza. Para naturaleza nos no te paciencia. Somos atraídos a la maldad. Nos da jalar en dirección de lo que está malo. Pero el nombre Jesús Pero el nombre Jesús también significa preservar. significa preservar. Si usted quiere preservar las frutas que compró en el supermercado, ¿qué hace? Pone la nevera. Los pone en la nevera. Si vos quieres preservar el fruto na cubo, a compra que como está así, vos tenés que grande essence de fichera. ¿Preservar de qué? Preservar de Kiko. Para que no se dañen. Para no dañar. Correcto. Correcto. Entonces, piensen que el pecado Pensa que picar, es lo que hace que la fruta se pudra. tá pode el fruta pudrir. Pero al tenerlo en la nevera, Pero ahora vos tienes de gas, se preserva de que no ocurra eso. então queda más bien preservado, el fruta no te pudre. Entonces, es algo parecido, pero más grande, Pues está algo parecido, pero ainda más grande, lo que Dios promete hacer en nuestras vidas. lo que Dios te permite dejar de nos vida. Dice que Jesús vendría para salvar, para preservarnos de no pecar más. Jesús lo viene para ayudarnos, para preservarnos de no seguir a pecar. Seguimos leyendo el texto bíblico. No sé si lees el texto de Bible. Dice el versículo 22.
versículo 22 te dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, por eso aquí a cumplir, para cumplir lo que el Señor ha avisado del profeta. cuando dijo, Ahora la avisa, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, hasta aquí, o virgen lo concebí y lo dio a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, y él lo llama su nombre Emmanuel. que traducido es Dios con nosotros. Que ahora voy a traducir y significa Dios con nosotros. Aquí vemos otro nombre para Jesús. Aquí no nos tuviera otro nombre para Cristo Jesús. Y estos nombres no fueron elegidos al azar, Y el nombre aquí no aguardo escoger para suerte. fueron elegidos porque tienen un mensaje para nosotros. No aguardo escoger para sonar un mensaje para nos. Vean la pantalla. Guarda para pantalla. Se bloqueó ahí. Hay que El bloque. Uh, ahí. Gracias. Jesús significa que Él salva del pecado. Jesús significa esta salva fortificada. Tenemos abajo el otro nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Abajo sigue el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No sé cuántos se habían dado cuenta que aquí hay un poderoso mensaje. Mensaje humano para un mensaje más poderoso del nombre. Vean esto. ¿Qué dice? ¿Qué te dice? Salvo del pecado. Dios con nosotros salva y pecado. Dios con nosotros salva del pecado. Dios con nosotros salva nos fortifica. Amén. Entonces, en los nombres atribuidos al Señor Jesús antes de nacer, el nombre de Jesús, promete nace. Ya Dios nos estaba mostrando. Ya Dios estaba mostrándonos. ¿Dónde está la clave de la victoria para dejar de pecar? Donde Él ya habita para nos y victoria arriba de pecar. Dios con nosotros salva del pecado. Dios con nosotros salva, nos fortifica. Para que usted y yo seamos salvos del pecado. Para nos poder salvar, fortificar. Y tenemos que entender bien esto. Y no tengo que comprender aquí por mi humana. Porque normalmente solo se asocia el poder de Dios. Para sobre no se relaciona el poder de Dios. Con el perdón. El perdón. Oh, sí, Dios nos perdona, qué maravilloso. Ay, sí, ok, Dios te perdona a nos. Pero se quedan hasta ahí. Pero te quédate ahí. Pero la Biblia enseña que va más allá. Pero el Biblia decía que va más allá. Es ser salvados del deseo de pecar. Que menos te guardo salvarte hasta de cada día se pecar. De tal manera que llegue el momento. Ahora el momento llega. Que ya no somos esclavos del pecado. No te esclavos de pecar más. Ya no queremos hacer aquello que antes era difícil de soportar. No se llegan a así, que decir así algo, prometo ese y nos no podrá soportar. Pero para eso, Dios tiene que estar con usted. Dios me está conmigo. Dios tiene que estar conmigo. Dios me está conmigo. Si estamos separados de Dios, si no se separa por de Dios, no se puede ser salvo del pecado. No por salva fortificar. ¿Recuerdan que Dios pidió a Moisés que se llevase un frasco con maná al lugar santísimo? Nos acordamos que Dios avisa a Moisés que va con un bota, con maná en el lugar santísimo. Para que las generaciones futuras recordaran lo que Dios había hecho. Para que generaciones del futuro pues corta lo que Dios hace. ¿Qué sucedía con el maná que los israelitas durante toda la semana guardaban maná adicional para el siguiente día? ¿Qué pasaba? ¿Qué está pasando con el maná con israelita nada guarda adicional? ¿Qué está pasando con el maná el día después? Se dañaba. Estaba Aparecían gusanos. Solamente se podía guardar para el sábado. Pero durante toda la semana no.
Pero durante semana sí, está queda bom. Normalmente todo alimento se echa a perder al pasar el tiempo, Normalmente, tu alimento está começar a dar, a hora que tempo passa. pero el maná en la presencia de Dios no se dañaba nunca. Pero emanar da presença de Deus não estava a dar nunca. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios no hay corrupción, Mas sobre a presença de Deus não tem nada corrupto, daí. nada se daña. Nada não está dando. Y esto es algo interesante E essa aqui está algo interessante para sobra. porque si el maná que se guardaba para el sábado tampoco se dañaba, Se emanar que estava a guarda passava, tampouco não estava a dar. es porque en el sábado Dios se acercaba a su pueblo. Para sobra, tem sábado, Senhor está mais cerca de seu povo. Y en la, Aleluia. en la presencia de Dios nada se daña. E a presença de Deus, nada não está dando. No puede haber corrupción. Não por ter corrupção. Entonces imagine qué pasará con usted y conmigo Dus imagina que colocando com a avó, si aprendemos a permanecer en comunión con Dios diariamente. se nós permanecer, auxiliando para permanecer em comunhão com Deus, momento. En la presencia de Dios no puede haber corrupción, no puede haber nada malo. Em presença de Deus, não por ter corrupção, não por ter nada malo. No puede haber enfermedad en la presencia de Dios. Não por essa da presença de Deus. Amém. Primera de Juan 3:6, 1 Juan 3:6 te avisa, leemos la palabra de Dios. nós lemos a palavra de Deus. Todo aquel que permanece en él no peca. Tu estás com permanecer, bem-te, não estás a pecar. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Tu que estás a pecar, não a conhecer, não a mirar, nem a conhecer. ¿Usted cree que la palabra de Dios es veraz? Você quer que a palavra de Deus está verdade? ¿Está diciendo la verdad la palabra de Dios? A palavra de Deus está dizendo verdade? Amém. Si dice que todo el que permanece en Dios no peca, Se está pensando que tu que permanecer em Deus não está a pecar, es porque es así. está passando assim, está. Es igual que lo que vimos en los nombres de Jesús. Também nós conhecemos em nome de Jesus. Dios con nosotros salva del pecado. Deus conosco salva, nos fortifica. Es lo mismo, es el mismo concepto. Da é um conceito, exatidade. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos pecando hasta el día de hoy? Da de conos da que da tahasi picar te com aue acto. Porque nos separamos de Él. Passou uma nós para separar por Jesus. Al separarnos de Dios, Ora quando nos separar por de Deus, vuelve el pecado, é pecado piber. se apodera de nosotros. Então é da toma poder riba nós. El maná que era guardado en el lugar santísimo, E manaco estava da guarda em lugar santíssimo, en la presencia de Dios, em presença de Deus, preservado por generaciones, reservava generação, no se dañaba. e não estava da daia. Pero si ese frasco se sacaba y se dejaba en pleno desierto, Pero se você saca e bota que manai de gela, que gewoon que você ¿qué pasaría? da daia. Se podriría. É da putri. Es igual con nosotros. Também nós não sabe. Mientras estamos con Dios, Mientras não está com Deus, somos preservados del pecado. nós estamos preservar fortificar. Pero cuando dejamos que la mente se desvíe Pero ora nós saca em mente desviar y sacamos a Dios de la mente, e nós saca Deus morte de nos mente, el pecado encuentra cabida. pecado há lugar para Pero el texto bíblico sigue diciendo, Pero o texto bíblico está seguindo, todo aquel que peca no le ha visto turco da raça ficar não a mirar, ni le ha conocido. não a conhecer. ¿Será posible que nosotros no hemos conocido todavía a Dios como deberíamos conocerlo? Porta possível ao mente humana que nós não chega a conhecer Deus, maneira nós mesmos conhecer. ¿Saben que Job dijo estas palabras? Job avisa a seguinte palavra, não. En Job capítulo 26, versículo 14, Job 26:4 te avisa. él estaba hablando de las maravillas de Dios Estava da papel de maravilha de Deus, y él dijo, e ele avisa.
He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. At aki e cosa aki solamente e canto ng di caminda. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. E kung superficial ta e sonido suave que nos atiende diciendo. Job estaba aceptando que apenas él conocía los bordes de los caminos de Dios. Job aquí nanta aceptado ta superficialmente ela conoce a Dios. Pero en el capítulo 1 de Job, Pero del capítulo 1 de Job, los primeros versículos, el primer texto, se menciona que Job era un hombre justo, íntegro. também sa que Job estava um homem justo, íntegro. Entonces, con solo conocer los bordes de los caminos de Dios, eso era suficiente para santificar la vida de Job. Que men conhecer o caminho de Deus estava suficiente para Job su caminho para purificar. Y si nuestra vida no ha sido santificada, E humana se nos pide a não guardo santificar, transformar, es que todavía no conocemos ni los bordes de los caminos mas de Dios. ni siquiera nos não conhece Deus ni arriba. Y esto es algo duro, pero quisiera tener tiempo para mostrarles, pero quizás luego. Pues me queramos ver humana algo, pero quizás después. Solo se los menciono. Solamente mi pista humana, exacto. Hay un relato en las escrituras que seguramente ustedes conocen. Tem un relato de escritura que casi seguro mi humana conoce. Había una mujer con flujo de sangre. Estaba tati una mujer que estaba tati flujo de sangre. Había gastado todo su dinero en médicos Ela gasta todo su placa na doctor. y no había podido ser sanada. E não por aguardo sanar. La Biblia habla de que la sangre es una representación de la vida. En la sangre está la vida. A Bíblia também diz que o sangue é uma representação de vida. Tem sangue é vida dá. A esta mujer se le estaba yendo la vida poco a poco, estaba perdiendo la vida. Que vem tiki-tiki é mulher que estava perdendo vida, ou seja, que estava morrendo. Y ustedes saben que una mujer representa una iglesia. E não sabe que uma mulher representa uma igreja? Esta mujer escuchó hablar de Jesús É mulher aqui atende papia de Jesus. y debilitada como estaba, E sua maneira estava da. se abrió paso entre la multitud Ela abre caminho na meio da multitud. y tocó apenas el borde del manto de Cristo. E ela mexe arriba com o exalto de Jesus sobre si. Y tocar el borde le bastó E diz que o exalto estava suficiente. para ser sanada inmediatamente. E foi a hora de sanar a pessoa. Aleluia. Es lo mismo que Job decía. Tá, eu mesmo busco e opto bisa aqui na. Los bordes, apenas conozco los bordes de Dios, decía él. Apenas me conhecer Jesus arriba. Dios es tan grande y su amor es tan profundo Deus está sendo grande e seu amor está sendo profundo. que apenas es un bordecito que conozco. Usted diz som que me conhecer. Pero era un hombre íntegro y justo. Pero ele estava tão homem íntegro e eu estava tão justo também. Y la mujer solo necesitó tocar los bordes de la vestidura de Cristo E a mulher solamente vestirá som de vestir de Cristo Jesus. y fue sana. E ela guardou sanar. Lo mismo necesitamos nosotros en esta hora. Nós temos que ter amor aqui, minha irmã. Aunque sea tocar el borde de la vestidura de Cristo, Diz-me com exalto sobre si. y seremos sanos para E nós siempre. vamos sanar para sempre. Glória a Deus. Pero para esto hay que esforzarnos, Pero para que sucede nos tipo assim, esforço. abrirnos paso entre la multitud. Abre passo, me meio de multitud. Todo lo que te distrae, Tu busca daqui da boa atenção. ábrete paso Abre caminho. y busca a Jesús. Busca Jesus. Si te Amém? esfuerzas, lo vas a encontrar. Se você esforço, você vai a Jesus. Vas a tocar su manto Você vai mexer com o zombo sobre si. y tu vida no será igual nunca E más. nunca mais vou pedir não também são coisas. Glória a Deus. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 4 al 5, Tem book de Juan 5, verso 4 e 5. el Señor Jesús dijo: Senhor Jesus avisa. permaneced en mí y yo en vosotros. Queda de mim e a mim de vós. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
Mesmo que tá que não por carga fruta, senão não queda de evito, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. assim tampouco você pode ir fruta se você não queda de mim. Una rama separada de la vid no puede dar uvas. O rama puta separar por de evito, então, várias fruta, Necesita la savia de la vid que pase a ella para dar fruto. em vez de papa, de evito, passa de bem fruta. Nosotros somos las ramas y Cristo es el tronco principal. Nossa rama de Jesus está o tronco principal. Para dar fruto, Para nós botar uma fruta, necesitamos que la sangre de Cristo circule por nuestro cuerpo. nós precisamos para exacto de Cristo circular de nos corpo. Amém? Y eso Glória a solo Deus. se logra Y eso es solamente por algo lograr. contemplando constantemente al hermoso Jesús. Nós precisamos contemplar constantemente nos bonita Jesús. Por eso Él nos habló claro. Pues sí, Él va a hablar con nos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Queda de mí, a mi de vos. La rama o pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. El rama no por carga fruta de su mes. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así no tampoco vos no por carga fruta si vos no queda de mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. A mí te evito constante y ramana. El que permanece en mí y yo en él, El suco queda de a mí y a mí de ye. este lleva mucho fruto. Esa que lo carga hopi fruta na. Porque separados de mí nada podéis hacer. Mas sobre separar porque ni nada vos por así. Tenemos un trabajo que hacer. No tiene un trabajo para así humana. No es fácil, pero no es imposible. No está fácil, pero imposible tampoco no está. Y es educar la mente a que esté pensando en Dios constantemente. Entonces se va a comenzar a educar y treinar su mente para pensar en Jesús. ¿Han notado que la mente fácilmente se desvía? Entonces, para que nos mente desvía más de hora. Aún a veces estamos orando De hora nos hace oración. y viene un pensamiento. Ando un pensamiento, otro fin. No nos dimos cuenta y estamos pensando en otra cosa. Ando no está pensando en otra cosa mientras que nos está haciendo oración. Y decimos, Señor, perdóneme. Y me dice, Señor, perdóname. Mi mente se desvió. Mi mente va. Necesita disciplina la mente. En mente me disciplina. El espíritu de profecía dice que Enoch educó su mente. Espíritu de profecía te dice Enoch a educar su mente. Y si él la necesitó educar, Y si Enoch pudiera educar su mente, es porque su mente era mal educada. pasó a su mente debe estar mal educada. Se desviaba por todo menos hacia Dios. En mente te desvía para tu camino, pero él estaba sin Dios. Pero él se esforzó Pero él hace esfuerzo. y pedía ayuda a Dios. Usted está pidiendo ayuda, mi Señor. Y mi esposa habló de los hábitos hace unas noches. Y esposa de nosotros, a papia te acostumbra alguna noche. Cuando nos esforzamos por hacer lo bueno, Ahora nos hace esfuerzo para hacer lo que tampoco. la mente pensando en Cristo, en la patria celestial, Pensando en Jesús, pensando en patria celestial, meditando en las verdades de la palabra de Dios, meditando en verdad de la palabra de Dios. un canto en la mente siempre. Siempre vamos ter un cantica de momento. En las primeras ocasiones usted tendrá que esforzarse. Ora vou começar a treinar, é coisa que você vai fazer um esforço. La mente va a querer desligarse de eso porque a la mente le gusta el pecado. Pero é mente que quita vai fazer coisa, pastor, lo que é mente gusta tá picar. Pero usted va a permanecer unido a Cristo. Pero você vai quedar unido com Cristo Jesus. Amém. Va a pedir su fuerza Você vai pedir Jesus do nome do força, Senhor. y va a seguir entrenando su E mente. você seguir mente. Pasarán los días E dia nada passa vai. y usted luego verá que ya no tiene que esforzarse. E depois você vai reparar como tem que ser de força com isso. Naturalmente su mente quiere estar pensando en Dios nada más. O mente lo acostumbrar porque quem está pensando viva Jesus. Se creó un hábito un hábito bueno que le llevará a la salvación eterna. Hábito bom que vai levar a salvação e vida eterna. En el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 8, Oséias 14:8. el Señor nos habla nuevamente lo mismo. Senhor, depois de nos em bênção com
Aquí el Señor le llama Efraín a su pueblo. Aquí el Señor que llama a su pueblo Efraín. Dice el Señor que cuando Él haga la obra en su pueblo, El Señor que dice, ahora es obra de su pueblo. Efraín dirá, Efraín lo dice, ¿qué más tendré ya yo con los ídolos? a mí que tiene nada más de algo ídolo nada. Yo lo oiré y miraré. Lo me escuché y lo me miré. Yo seré a él como la haya verde. A mí lo estaban era el lugar verde nada. Y termina diciendo, Y termina avisando, de mí será hallado tu fruto. ora e fruta tipo lo guardo allá de mí. Amén. O sea, gracias a mí tú tendrás fruto, está diciendo el Señor. Pues lo que el Señor te dice, aquí dando Dios para a mí, vos vais a disfrutar. Entonces, nuestra victoria depende constantemente de nuestra conexión con Cristo. Pues Romana, comprender que nos victoria lo va a depender constantemente de nos conexión con nos tipo Cristo Jesús. El diablo lo sabe. Satanás sabe con quién. Por eso ha inventado todo tipo de distracciones en esta generación. Tá percebendo? É geração que ela inventar e ensinar para distrair nos mente, não. Las redes sociales no tienen final lo que ahí aparece. Romana tem as redes sociais não tem final de coisas inventar. Usted puede levantarse muy temprano Vou lá também ainda temprano. a ver todas las publicaciones de Facebook O ator é página de Facebook. y cuando usted se dé cuenta son las 6 de la tarde ya. Agora vou para reparar 6 horas da tarde abate. Se le fue el día. Bom dia, mãe. El diablo sabe que eso es un éxito para él, O diabo sacou êxito bem. porque el tiempo de gracia está pasando. Mas sobre o tempo de graça está passando. Y para los jovencitos, E para muito chiquito não. los videojuegos. E videogames não. Oh, eso atrapa fácilmente. É muito de trampa. Puedes pasarte todo el día jugando Porque da rua eu ia dia. y el día se acabó E dia acaba. y no buscaste de Dios. E botou a busca de Deus. Las series en Netflix, E série na Netflix. eso atrapan a la gente. E cuida correndo preso. Ven un capítulo y queda allí la trama y ¿cómo termina? Então, quando a película das falam, depois seguir amanhã, porque o coisa acaba. Y ellos dicen, no, veré solamente el siguiente capítulo a ver cómo termina esto. Então, a pessoa não avisa amanhã, só me deu água, mira, depois coisa acaba. Pero luego el siguiente capítulo te deja con la incógnita Pero esse seguinte capítulo te acaba com o mistério, porque sabe o que passa? y miran 10, 12 capítulos al día E na tua dias, 2 capítulos para dia, para Netflix. y el día libre que tenían se fue. E o dia livre que nada tem, abai. Un día menos de gracia para esa vida. Dia menos de graça para a vida aí. No se ocupó el tiempo en buscar conocer a Dios. Não abusa o tempo para buscar, para conhecer Deus. Hay una cinta de la hermana White, Tem cita de Ellen G. White, no la tengo a mano en este que momento, tem na mão agora aqui, pero ella escribió, pero ela escreve. justo antes del diluvio se inventaron toda clase de entretenimientos. Diz para mim que o dilúvio não inventar mais tipo de coisa para entreter gente basic. En 1 de Juan 3, 8 al 9, Romeu 3, 8, 9, dice la palabra de Dios, a palavra de Deus te avisa, el que practique el pecado es del diablo, é suco da praticar, picar, tá de diabo. porque el diablo peca desde el principio. Mas sobre o diabo da raça picar por de princípio. Es tremendo leer esto. Você que dá o bem tremendo. Nos está diciendo que cada vez que practicamos el pecado le pertenecemos a Satanás. Tá pensando nós, cada diabo, nós da raça picar, tá de diabo e nós lá. Si el texto se quedara hasta allí, nos sentiríamos sin esperanza. Pero se o texto aqueda nós lo aqueda sem esperança. Porque hay muchas luchas en nuestra vida, Mas sobre nós de roupa e luta de nos vida na rua. cosas que quizás hasta el día de hoy Coisa que quizás até dia de hoje usted no ha podido vencer, ainda vão vencer. porque son casi irresistibles. Mas sobre nada quase irresistível. Pero el texto bíblico no se queda E allí. o texto não queda aí nada. Sigue diciendo, Esta se divisa. para esto apareció el Hijo de Dios
para deshacer las obras del diablo. Amén. Amém. Tá para essa que é o de Deus aparecer, para quebrar, destruir a obra de Satanás. En otras palabras, Com outra palavra, todo eso que para usted ha sido irresistible y que no ha podido vencer hasta hoy, tudo constante movida, quando por resistir, com awen, no lo ha podido vencer porque ha estado luchando solo o sola. passou uma boa apita luta, o solo. Pero ahora que sabe que al estar íntimamente con Jesús es diferente, Pero agora que você viva intimamente com Jesus, coisa tá diferente. al tener a Jesús en su vida, Ora, você tem Jesus de vida. Él hará por usted lo que usted no ha podido hacer por sí Ele mismo. vai assim para o que a botar por asa para comer. Amém. Él va a deshacer las obras de Satanás. Ele vai destruir a obra de Satanás. Aleluia. Y darle la bienvenida a Jesús en el corazón E pisa Jesus, bom pedir de coração. es el nuevo nacimiento. Tá? É o nascimento novo. Sigue diciendo el texto O bíblico. texto significa, Todo aquel que es nacido de Dios tudo nasce de Deus, no practique el pecado, não está praticando pecado. porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, Mas sobre esse meio de Deus está permanecendo de Dieu e ele não pode pecar. porque es nacido de Dios. Mas sobre ele nasce de Deus. Dígame algo, Pisa meu coisa. cuando usted está aquí en la reunión, Ora, você tem reunião aqui. está cantando que el Señor Jesús viene pronto, A tu boca canta, Jesus está vindo pronto. ¿usted tiene deseos de pecar? Você engana se pecar? Cuando está leyendo la Biblia, Ora, você lê a Bíblia? ¿a usted le dan deseos de pecar? Você engana se pecar? En la presencia de Dios constante no hay deseo de pecar, Ora, você tem a presença de Deus constantemente, você não tem ganas de se pecar. pero ha llegado el momento Pero aí é o momento de que esa experiencia que ha sido intermitente en nuestra vida com a experiência aqui que estava assim que vai de nos vida, né? se vuelva permanente. Não, que é experiência que estava um que sim, um que não, é mesmo vira permanente. En el libro de Marcos, capítulo 5, Tem o book de Marcos, capítulo 5, usted puede leerlo en su casa. vou ler no casa. Solo les iré parafraseando lo que dice Marcos 5, Me diz para frasear o que Marcos te diz, porque no tenemos mucho tiempo para leerlo en detalle. mas sobre nós não temos muito tempo para nos dizer em detalhe. Habla del encuentro de Cristo con un endemoniado. Esta papel de Cristo, ora ela toca com pessoa endemoniada. El endemoniado gadareno. Botava daqui demônio de Solo vamos a leer algunos versículos. Nós diz nessa o paritext. Marcos 5, versículo 6 en adelante. Marcos 5, 6, vai adiante. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Ora no mira Jesus já leu, ela correu e ela veio su delante. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? E gritando na voz alta ela disse, que cometidiasse como Jesus, e o Dia Altíssimo, Te conjuro por Dios que no me atormentes. me te rogava para Deus, não tormentava. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Mas sobre Jesus estava a dizer, o espírito impuro, sai forte homem aqui. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? E ela encontrei com chamava, Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. e ela disse, me chama legião, mas sobre nós está morto. Y le rogaba mucho de que no lo enviase fuera de aquella región. E ela começou a rogar, mas eu ouvi mesmo, para não mandar não vai forte região. Y la historia sigue diciendo E a história da seguinte, que Jesús ordenó a los demonios com Jesus a ordenar o demônio, que salieran de este hombre para dançar, ele pode ter homem aqui, y entraran a los cerdos. e preta de porco, não. Los demonios le pidieron permiso a Jesús.
demônio na apetite Jesus superbit. y dijeron, ¿nos permites por lo menos entrar a los cerdos? Buta lang nos baik sikiro de porco na. Y Jesús se lo permitió. Jesus superbiti. Pero los demonios estaban temblando ante la presencia de Pero Jesús. demônio na tabata templa de la presencia de Cristo Jesus. Amen. Aquí tenemos representado en la imagen Aqui na nossa mira a imagem. cuando Jesús libertó a este hombre. Ora Jesus a liberar e homem aqui. Vemos que él está muy agradecido con el maestro. Nossa mira é da hobby agradecido na Cristo Jesus. Seguramente la escena fue muy parecida a la imagen. Quizás é cena por aparecer uma imagem assim aqui. Este hombre estaba llorando de agradecimiento. Llora de gratitud. Había sido libertado por Jesús. Ele agora o liberar para Cristo Jesus. La sola presencia de Jesús allí en ese lugar É só presença de Jesus em lugar incomodó a los demonios que poseían a este hombre. apone demônio na arriba mão. Ellos se llenaron de temor Não ainda com medo. y dijeron, ¿has venido a atormentarnos? E não tem Jesus para me tormentarmos. Porque no soportan la presencia de Cristo. Sobre nada, não para suportar a presença de Cristo Jesus. En Apocalipsis 3:20, Revelação 3:20. el Señor Jesús hace una invitación a cada uno de nosotros. Senhor Jesus está fazendo uma invitação a cada de nós. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Até me parar na porta e me tabate. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se algum escuta minha voz e abre a porta, lo me trata, se caché, lo me come con él e lo me come con él. ¿A dónde quiere entrar el Señor? Na onda, Senhor, que trenta, A la mente, tenha mente. a nuestra mente. Amém, amém. Esto está relacionado con lo que analizábamos. Se está relacionado com a parte do nosso estudo. En la mente debe estar Jesús de manera permanente. Temos mente Jesus está, pero constantemente. En Juan 14:23, Em Juan 4:23, Jesús dijo, Jesus avisa: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. "El suco testimame lo guarda mi palabra y mi trata los estimé. Y vendremos a él y haremos morada con él. Nos lo pide, se caché y nos lo viva en ti. ¿Cómo será esa morada? Con el lugar, Es en la mente. está en mi mente. La mente es el corazón. En mente está el corazón. Estamos finalizando casi ya. No está acabando aquí. Quiero que entendamos el significado de esta palabra, redimir. Hermano, dice, es que para nos comprender la expresión de la palabra redimir. Redimir significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Redimir significa librar a una persona de una obligación, un dolor o una situación penosa. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud. Hay libertad de una persona o sacar por la esclavitud door pago. Mediante el pago de un precio. Door de pago price fee. Cuando existía la esclavitud, Ahora, del tiempo de esclavitud, había personas de buen corazón estaba de personas de buen corazón, que pagaban lo que valía el esclavo, estaba de pagar lo que es la costa, lo compraban estaba de comprar, para dejarlo en libertad. adonando la que va a libre. Se decía entonces que había redimido la vida de ese esclavo. Estaba de ser pisado porque vida de esclavo a guardo redimir. Yo quiero mostrarles que eso es lo que el Señor promete con nosotros. Y quiero explicar una cosa exacta de lo que Jesús está permitiendo. Nos quedan 9 minutos, Quedan 9 minutos, ya casi estamos terminando. ya casi lo está acabando. Salmo 131 al 8. Salmo 130, 1 de 8. Dice así: Esta misa tiene aquí. de lo profundo, oh Jehová, clamo a ti, Señor, oye mi voz. Por de profundidad, oh Jehová, me desclama, escucha mi voz.
Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Lagi mo ouvido na atento na impos de mi súplica. Ahora noten el versículo 3. Versículo 3. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Ya, si mira e picana, ¿quién, oh Dios, por mantener a mes? En el original en realidad dice, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Den original ito dice, ¿quién, oh Señor, por queda para iba ng pia? Esta pregunta la encontramos en Apocalipsis 6:17 En Apocalipsis 6:17 nos da en pregunta aquí. y en otras partes de la Biblia. En otro na parte de Bible también. Pero es muy significativo en Apocalipsis 6:17 Pero de Revelación 6:17 esta masha porque dice, dobra esta visa. en Apocalipsis 6:17 dice, De Revelación 6:17 esta visa. porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá mantenerse en pie? Pasó el gran día de su rabia llega y quién por para arriba pia. Los adventistas hemos entendido Nós como adventistas na comprender, que la respuesta a esa pregunta pues contestan a la pregunta ahí, es lo que sigue a Apocalipsis 6:17. da lo que también después de Apocalipsis 6:17. Apocalipsis 7 Revelación 7, nos habla de los 144,000 sellados. tapapia conoce en 44,000 nang saya. Esa es la respuesta a la pregunta. Esa idea contesta na pregunta. Los que se mantendrán en pie Están con que de arriba pia, son los que reciben el sello de Dios. están con que va a recibir el sello de Dios. Amén. Pero es interesante que aquí en Salmo 130 Pero es importante y interesante que en Salmo 130, aparece la misma pregunta. en su pregunta también. En todas las partes de la Biblia donde ustedes encuentren esta pregunta, Todo caminho como topa a pregunta aqui da Bible, tengan la certeza tem a seguridade de que les está hablando de los sellados. por esta parte de persona na guarda sellar. Del sellamiento no solamente habla en Apocalipsis, Da revelação sobre a parte de sellamento. también otras partes de la Biblia habla de ello. Também outra parte na Bible da parte de sellamento. Entonces aquí, Salmo 133 Pois aqui na Salmo 133, dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? então diz, o Senhor se abomira e picana, quem lo queda para a pia. Y el versículo 4 dice, E o versículo 4 diz, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. pero tem perdão para o guardo reverencia. En otras palabras, Com outra palavra, los que serán del grupo que se mantengan en pie, estão quello pertenecendo al grupo, quello por para arriba pia, que recibirán el sello de Dios, quello ricevì il sello di Dios, no es porque fueron superhumanos, non è soprannato da superhumans, no es porque nunca pecaron, non è soprannato a spiegare nunca, sino porque a pesar de que eran pecadores, so a pensare che non è peccadorina, Dios los alcanzó y les cambió el corazón. Dios alcanzada ni a cambia na corazón panama. Así que si en esta hora usted se considera que hay muchas cosas en su vida que no están bien, Well, si volta onde está que pensa que o tempo vida, que o que gosta que não tá bom, y usted reconoce de todo corazón que ha ofendido a Dios se poder reconhecer que o tempo coração que a ofender Deus, y quiere que su corazón sea cambiado, porque para mente o algo cambiar, déjeme decirle la gambe bisabo. que hay buenas noticias para usted. Não notícia babo. Usted es un candidato a estar en el grupo de los que estarán en pie. Bota onde está que está candidato para pertencer a estáculo para a pia. De los que recibirán el sello de Dios. Lo recibí el sello de Dios. Porque el texto bíblico dice, Mas sobre el texto de Bible te avisa. Señor, si tú solamente te fijaras en los pecados, Mas o Senhor se guarda bicana só. ¿quién entonces podría ser capaz de mantenerse en pie? Tá quem não olha para a pia. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero tempo perdão para o guardo respeitar. Él perdona nuestro pasado. Ele tá perdonando os passados. Él perdona nuestras Ele tá faltas. perdonando os faltas da.
De tal manera que el texto bíblico dice Di maniera kung text di Bible kabisa, que esa característica tan maravillosa de Dios de perdonarnos kung karakteristika así na maravilloso de Jesús, uta perdonados, será una razón para rendirle reverencia. lo da un motivo para nos tener respeto y reverencia. Amén. ¿Sabe cuál será la mayor sorpresa de estar en el cielo? O sea, ¿cuál lo da sorpresa de más grande cuando llega al cielo? De darnos cuenta de que lo logramos a pesar de que éramos muy deficientes. Lo da por nos vai pequena sorpresa que nos logremos, que nos está así de malo. ¿Sabe que la Biblia describe en Apocalipsis a los redimidos O sea, como Bible descrever de reflexão como están redimidos, tá? gritando a todo pulmón lo siguiente? Com eterna força, com pulmão de espada, para gritar. La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Essa salvação te pertence a nós, Deus, e na elante. Es diciendo, Está avisando, si estoy aquí no es porque yo pude hacer algo para estar aquí, se me está aqui, não, tá para sobrar a mim para fazer algo para me ter. sino porque el Cordero sangrante lo hizo todo por mí. Se não para sobrar o cordeiro, puta sangra, arrasa, tudo, espada. Amén. Glória a Deus. Sigue diciendo el Essa Salmo é a 130, Salmo 130, versículo 5. versículo 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Lo me espera de Jehová, mi alma espera. En su palabra he Y esperado. espera de su palabra. Esto es muy relevante, Es aquí de relevante. porque este salmo está describiendo la experiencia de los 144,000 sellados. Mas sobre el salmo te muestra experiencia de 144,000 colocados sellar. Y ellos esperarán en la palabra de Dios, Y na lo espera de la palabra del Señor. en sus promesas. En su promesa na. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, Mi alma te espera Jehová, mi esposo e guarda torna te guarda mainta. más que los vigilantes a la Mas mañana. guarda torna te mainta. Espere Israel a Jehová, Espera Israel Jehová. porque en Jehová hay misericordia. Mas sobre de Jehová tem misericordia. Y mire lo que dice. Igual que te avisa. Y abundante redención con él. E tem redenção abundante junto com ele. Vimos lo que significaba redimir. Nós vamos aqui que significa redimir. ¿Es solo perdón? Tá por só No, libertad de la esclavitud. libertar for de esclavitud também. Así que la sangre de Cristo Assim, com a sangre de Cristo Jesus, no solo hace posible nuestro perdón, não te hace solamente possível que nós está orando perdonar, sino que la restauración completa de nuestro ser. sino que está restaurándose completamente. Versículo 8. Versículo 8. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ele redimiu Israel de tudo su pecado. Así que hay esperanza para el pueblo de Dios. Assim, tem esperança para o povo de Deus. Si queremos creer en estas promesas, Se nós queremos ter promessa aqui, son nuestras. nada de nós. Glória a Deus. Lo último que comparto con ustedes, y finalizamos con esto. Nós tocamos essa parte aqui. Salmo 103, Salmo 103, versículo 1 en adelante. versículo 1 vai adiante. Dice así: Então diz assim aqui. bendice alma mía a Jehová, Bendice a minha alma, o Jeová. y bendiga todo mi ser su santo nombre. La que ter mi ser bendice o santo nome. Estas palabras tan hermosas Que palavra aqui, assim bonita. se nota que salen de lo profundo de un corazón agradecido, Nós também quando sai de coração profundamente llamada que ha conocido a Dios. o a conhecer Deus. Por lo menos Por lo menos. las orillas de la vestidura de Cristo, Pelo menos. De vestir. los bordes de sus caminos, como decía Job. Arriba de su camino. Versículo 2. Versículo 2.
Bendice alma mía Jehová, Bendice na mi alma, oh Jehová. y no olvides ninguno de sus Y no beneficios. olvida ni de su beneficio. Ahora noten el versículo 3. Guarda el versículo 3 que te sigue. Él es quien perdona todas tus Esse iniquidades, Jesus que está perdonando tudo maldade. pero no se queda ahí. Eta quédate aí não. El que sana todas tus dolencias. Isso que está sana tudo dolona. Así que el perdón de nuestros pecados, Assim que tá ora nos recebi perdão por de nos picana. cuando le abrimos el corazón a Dios, Ora nos abre nos coração para Deus. confesamos nuestros pecados, Confessar nos picana. Él nos perdona, Eta perdonados. vendrá a ser morada en nuestro Eta corazón. viva nenos. Mente nos coração. ¿Y qué sigue? E que conta sigue? Él sana todas nuestras dolencias físicas, Dona de culpa também conosco. Amém. las enfermedades. É maleza nada. El que rescata del hoyo tu vida. Isso que está escapando vida fora de buraco. ¿Saben de qué hoyo está hablando? Você sabe qual é o buraco da papel de dia? Del sepulcro. É buraco de grave. Quizás estábamos a punto de morir, Quizás nós estamos cerca de vai morrer. pero Él nos rescata. Você está resgatando. Ese es el Dios al que servimos. De Deus se nos sirve, mi hermana. Y como el tiempo está terminando, E como o tempo está acabando, Dios está mandando estos mensajes para que entendamos mejor su carácter. Deus de nós está mandando a mensagem aqui para nós por compreender seu caráter mais melhor. Este es parte del mensaje de justificación por la fe. Amém. Glória a Deus. Isso aqui está uma parte de mensagem de justificação por meio de fé, mensagem para nós tempo. Que tengo la certeza de que llegó el momento que vuelva a brillar sobre el mundo. E esta pista pode ter seguro que o momento chega para a mensagem aqui no mundo. Haz tuyo este mensaje Assim, a mensagem aqui tipo. y compártelo con los que conocen. E compartilhar a mensagem aqui com a gente que conhecer. Diles que en Jesús hay poder para salvar. Ensinar que tem Jesus tem poder para salvar. Su solo nombre expone, describe eso, que hay poder para salvar al ser humano. Su nome só está ligado com o poder de Jesus tem poder para vencer o pecado. Alabado sea su nombre. Alabado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muchas gracias por su atención. Danke por sua atenção, meu irmão. Dios bendiga a cada uno. Deus bendiga. Hermano, havia uma irmã que tinha uma pergunta Ajá. e eu lhe dije que esperara al terminar. La hermana Dani. Ok, vamos a ver. Era un punto de Mateo também na doutora avisa que você quer abandonar Maria, eu pergunto a pessoa que estava também en estado un poco de donde usted dijo que José quería abandonar a María porque no quería inculparla, tomó toda la culpa sobre sí mismo, quiero decir José. Mas eu também não consigo dizer que apesar de existir, e por vista também que Deus não está querendo culpa cair no jeito um pouco porque não estava consciente que Deus estava preparado. Podemos decir también que él actuó así porque no sabía, no estaba consciente de lo que Dios tenía para él. Por supuesto, él ignoraba, ¿no? Realmente lo que Dios estaba haciendo a través de María. Sí, como pensas en Natales, hay que no sabes que Dios está haciendo de María. No tenía en claro el solemne y maravillosa obra que Dios estaba haciendo a través de María. María, José no comprende todo, obra solemne, grande que Dios estaba haciendo. De traer al Salvador del mundo. Es Salvador del mundo. Pero siendo un hombre justo, Pero tú que estaba un hombre justo, él procuró hacer las cosas lo mejor que podía, era por base con la de mi manera,
acorde a lo que sabía que las escrituras enseñaban. de acuerdo con lo que él sabe, Bíblia decía. Un hombre lleno del amor de Dios Homem de amor de Deus, y tomando en cuenta que también él amaba a María, e nós vamos agora você tratar estima Maria também. era preferible para él sufrir la afrenta y la vergüenza él mismo É mesmo a sua culpa e a vergonha, a que sufriera su amada María. e não passou Maria estimar sofrer. Un gran ejemplo para nosotros. Un gran ejemplo para todos nosotros, particularmente para nuestros hermanos y también nuestras hermanas. Así es. Amén. Ok. Ella dice que no terminó. No. Sí, claro, claro. Estamos hablando de antes de que Dios le revelara. Sí. Porém, significa que Dios no toca que era pasa, lo cual te atiende mente para ella, para culpar y se le kita maluwang sí. Ato uta bando na sa'yo. May ori Diyos kapitang di lagi. Entonces la hermana pregunta si también el Señor Jesús, con el plan que José tenía, el Señor no quería que eso sucediera tampoco. Que la gente pensara que él era culpable de embarazar a María y después Claro. Claro, sí, tampoco Sí. Dios. Sí, Dios le reveló a José cuál era el plan. Dios avisa o se te puede plantar. Y le dijo, no temas recibir a María como tu esposa, Ele você não tem medo, mi María como vocação. porque el hijo que está en su vientre ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Sobre eu que tem super rica tem entrado do Espírito Santo. Entonces José comprendió que era un plan de Dios. Porém, você habita de foi planta de Deus. Lo que comentábamos anteriormente es acerca de la decisión de José antes de que le fuese revelado por Dios. Então, comentar para mim estava a decisão que ele tomou é que ele tomou com a revelação de Deus. Sí, amén. Ok. Gloria a Dios. Gracias por la explicación. Bueno, entonces, ¿qué sigue? La oración, ¿no? Bueno, vamos a orar, Nós hermano. vamos dar o tempo para nós terminar a oração. Nuestro tierno y amoroso Padre Celestial, Nos Deus te amoroso Tata Celestial. nos gozamos en su palabra que hemos estudiado en esta hora. Nossa coisa, macharemos a palavra que nós estudamos agora de Jesus. Es maravilloso comprender plenamente Está maravilhoso para compreender completamente cuánto poder hay en nuestro Salvador, el Señor Jesús. quanto poder tem em nosso Salvador Cristo Jesus. Su solo nombre ya nos expresa que hay salvación plena. Su nome só cabeça nos tem salvação completo. Gracias le damos por nuestro precioso Redentor. Tanto para nos bonita Redentor. Sin Él estaríamos perdidos eternamente. Sem que nosso Pai perde completamente. Señor, le rogamos en esta hora Me te rogamos, Deus, nós te rogamos. que haga morada en nuestros Senhor, corazones, viva em nossos corações, nos corações. para que seamos preservados del mal. Para nós podermos preservar de lo malo. No queremos pecar más, Señor. Senhor, nós não queremos pecar mais. Ponga odio en nosotros hacia el pecado. Pode odio em nós para pecar. Que nuestra mente esté llena de su presencia. Lávanos mente da llenada com presença. Usted conoce a cada uno de sus hijos que están aquí, sabe sus tristezas y sus luchas. Possamos tristeza e nos lucha. Le ruego por ellos, Señor, Me te rogamos, Pai, Senhor, que obtengan una gran victoria por su poder. com a gran vitória por meio de seu poder. Llénanos de su gozo Llena-nos com o gozo do y que en Senhor. el resto de este E sábado com ele sobre a dia sábado aqui, podamos estar muy cerca de usted. nós podemos muito cerca de Deus Jesus. Se lo rogamos y agradecemos Nós te rogamos e nós te agradecemos, en Senhor, Cristo Jesús. em nome de Cristo Jesus. Amén. Amém.